Buen día en este jueves, el ministro de Trabajo y Seguridad Social, Pablo Mieres. Bienvenido, Pablo. ¿Qué tal? Bienvenido. Hola, buen día. Encantado. Junio caliente, según anunciaron los propios sindicalistas. Yo creo que anunciar un mes de conflictos a priori, creo que todo va a depender de las circunstancias que ocurran. Hay conversaciones, hay algunos conflictos que hoy están arriba de la mesa que tienen que ver directamente con situaciones concretas, pero pronosticar junio como un mes de conflictos, yo qué sé, es como entrar a la cancha pensando que vas a perder. Lo que pasa es que ya es mes de rendición de cuentas, para empezar, ahora vamos a hablar de eso, pero también, ya por lo pronto hay hoy y mañana el tema del sector metalúrgico a raíz del cierre de una metalúrgica. Ahí, ayer el subsecretario Berry nos decía, nos sorprendió, no sabíamos que esto iba a pasar. Entonces, ¿cuál ha sido el planteo ante el Ministerio? Porque sabemos que hubo reuniones. Sí, el caso de la metalúrgica que cerró repentinamente el sábado pasado, obviamente nos duele además particularmente la situación de 150 trabajadores que de un día para el otro, sin tener ningún aviso, se encuentran con un despido que no es responsabilidad obviamente de ellos y que es una decisión empresarial que está vinculada a un análisis de competitividad, según lo que expresaron, a nivel mundial, porque es una empresa transnacional que toma una decisión de dejar de producir en el Uruguay por problema de cálculos de costos. Y la verdad que nos duele mucho la pérdida de puestos de trabajo, familias que entran en una situación de incertidumbre. 150 se hablaba. 150. Tenemos prevista en la mañana de hoy una reunión con la conducción del PIT-CNT para conversar sobre el tema, ver qué alternativas. Obviamente nosotros tenemos la obligación y además la convicción de que hay que exigir la respuesta de la empresa, que ya le adelantó que va a ser completa, es decir, con respecto a sus obligaciones laborales, los despidos, las indemnizaciones. En ese sentido no va a haber problema, pero hay que pensar para adelante y ver Pablo, qué pasa con esos trabajadores. ¿Sabes lo que pasa? O sea, yo lo veo bastante seguido en el lugar de trabajo, ¿no? Las empresas, por ejemplo, en este caso empresas brasileñas, ¿no? Les dan unos beneficios en Brasil. Bolsonaro está dando unos beneficios justamente a esta empresa en particular, le da una cantidad de beneficios que lo hace muy tentador, ¿no? Y entonces es la ley del mercado. Berry ayer hablaba de los beneficios de Paraguay también, es decir, la competencia entre países. Sí, claro, ya no es local. Pero ¿sabes lo que pasa? Que lo vi varias veces conmigo, ¿no? Empresas que vienen, están un ratito y se mandan a mudar. Entonces, Bueno, cerró Lifa, Ancher y... o sea, Lifa tuvo... Esta está hace mucho tiempo, ¿no? Pero, hay algunas que se fueron y volvieron. Claro, entonces eso es lo que es medio macana, Esta ¿no? viene de larga data, lo que pasa es claro. que es comprada por una transnacional hace ya más de 10 años y bueno, en el juego global de esa empresa encuentra que la pieza, que es esa pieza que era la producción en Uruguay, no le rinde y no se puede pedir un fondo de garantía, digamos. Ahí va como el alquiler, ¿viste? Porque no podés estar un ratito y mandarte mudar porque no generás eso, ¿no? Dejás en la calle. Lo que pasa es que ahí también yo te puedo devolver la pregunta al revés. Con esos requisitos de ingreso, capaz que no viene nadie. Entonces, estamos compitiendo cada vez más a nivel global y obviamente el sector de autopartes está mostrando algunas dificultades específicas. Hemos tenido el retiro que ustedes mencionaban de alguna otra empresa en el sector. A su vez hay otras empresas dentro del sector de autopartes que están consolidadas y que incluso están desarrollándose. Bueno, por ahí hay que explorar alternativas, ver en qué medida por lo menos algunos de los trabajadores pueden reinsertarse en el mismo sector. Hay que acompañar ese proceso. ¿Qué puede hacer el gobierno? Claro, en ese sentido yo quería agregar lo mismo, o sea, o pensando en futuro, ¿qué colchón se puede ofrecer para que de alguna manera se tengan las empresas los mismos beneficios que tienen estos países y que hace que se vayan? Bueno, o pensemos para adelante, bueno, vamos a hacer lo mismo. ¿Hay espalda para hacerlo? Bueno, ese es un tema que obviamente nos trasciende como Ministerio de Trabajo. Tiene que ver con una política industrial y comercial del Uruguay, económica en general, que hay que analizar porque este ejemplo muestra que tenemos algunos problemas de competitividad, aunque cuando te dicen que en realidad ellos tienen la principal planta de producción en Brasil y su mercado en Brasil
y además la materia prima en Brasil, en Minas Gerais. Entonces, esa triangulación de que la materia prima viene de Minas Gerais, llega acá, se transforma y va de vuelta a San Pablo, cuando en San Pablo tienen toda la maquinaria para producir, el argumento es fuerte y es muy específico, es muy difícil de responder. ¿Qué puede hacer el gobierno ante las 150 Y depende personas? de los casos. Yo creo que es claro que en términos generales hay que, y tenemos una política que busca la captación de inversiones. Obviamente, como toda política de captación de inversiones, no puede ser similar en todos los sectores. Hay sectores donde tenés mayores oportunidades de captación de inversión, como el sector vinculado a las tecnologías de la información, en fin. Hay sectores que han demostrado que están creciendo y que vienen en un ritmo en donde el Uruguay, por distintas circunstancias, les ofrece mejores oportunidades. Y hay otros en donde, lamentablemente, hoy no tenemos esas ventajas competitivas. Pero hay que acompañar a los trabajadores, obviamente hay que estudiar oportunidades de recalificación, de reinserción, capacitación laboral a través del INEFOP. Ese es el camino y ese es el diálogo que vamos a mantener con la conducción del PIT-CNT. ¿Y el paro tiene algún sentido, Pablo? O sea, ¿cuál es yo sé que es la única forma que hay, vamos con el discurso de siempre, la única forma que tiene de manifestarse, pero realmente si hacemos un relevamiento de los logros después de los paros, son muy magros, ¿no? Y lo único que hace es... Sí, está dentro del elenco de expresiones de protesta, de crítica o de oposición que el movimiento sindical tiene, legítimos y que obviamente están dentro de sus posibilidades. Yo no puedo evaluar si en general cuando ocurre alguna situación negativa, la respuesta es algún tipo pero de... en particular, ¿qué bueno, sentido tiene? Es para preguntárselo a la gente de la UNRWA. Yo no podría opinar y además no me corresponde tampoco evaluar. Yo lo que sí tengo es que buscar caminos de diálogo, de búsqueda de entendimiento. Apenas surgió el tema del cierre, convocamos a la empresa y a los trabajadores al ministerio. Allí se explicitó la realidad que se estaba viviendo. Ahora nos vamos a reunir con la dirección del PIT-CNT y el Ministerio de Trabajo busca alternativas y dialoga, porque estas cosas obviamente hablamos con las autoridades del Ministerio de Industria para tener más información sobre cuál era digamos, lo que había atrás de ese retiro. Y bueno, son de las malas noticias que hay que buscar la manera de amortiguarlas, porque está en juego digamos, la situación, el bienestar de muchas familias, ¿no? Hay otros paros previstos, como por ejemplo lo de la educación o el sector de COFE, que lo que te van a decir, Martín, es vamos a hacer paros en estos días para tratar de que el gobierno flexibilice su posición frente a la rendición de cuentas. Ahí hay instaladas mesas de negociación que están dialogando sobre un tema crucial, que es determinar un acuerdo en cuanto a cuánto es la pérdida del salario real del sector público que ocurrió a partir del 2021 básicamente, y cómo se va a recuperar. El compromiso del gobierno es la recuperación de esa pérdida, tanto en el sector público como en el sector privado. O sea, no se ponen de acuerdo cuánto es la pérdida. El tema es que hay distintas maneras, parece mentira, pero es real. Sí, hay distintas maneras de medir cuál es la pérdida del poder adquisitivo del salario. Y en eso se está trabajando en una mesa con COFE, en otra mesa con la enseñanza, en otra mesa con entes y servicios del Estado y también con el Poder Judicial. Y bueno, empezó esto ya hace un par de semanas y la idea es continuar y llegar antes del 30 de junio, que es el plazo de presentación de la rendición de cuentas, con un nivel de acuerdo. Yo tengo la expectativa, la verdad, nos importa mucho que se logre un entendimiento y que por lo tanto se cumpla con un compromiso que el gobierno tiene adquirido, que es recuperar el poder adquisitivo del salario que se perdió a partir de la pandemia. O sea, acá hay veces que uno escucha algunas críticas y realmente parece como que no existiera el mundo. Es decir, como que el Uruguay caprichosamente ha tenido un impacto en el empleo, en la pobreza, en el salario, y cuando uno mira el mundo se encuentra con que en el mundo cayó el empleo, 110 millones de puestos de trabajo en el 2020,
la pobreza se incrementó en el año 2020, y por supuesto el salario también cayó en el mundo entero, la producción global cayó Es en una el mundo. puede ser una estrategia política. Es, Sí, bueno, es claro, una estrategia política, sí. ¿no? Válida Sí, también. parece como que vivíamos en una burbuja. Claro. Acá hay inflación y nos hablan de la carestía de inflación, y tú mirás a cualquier país del mundo y tiene un impacto inflacionario altísimo porque el mundo está inflacionario. Entonces nosotros hemos vivido en estos 2 años y pico una aluvión de problemas planetarios que impactaron y que alteraron toda la agenda del gobierno, ¿no? ¿Y en materia presupuestal hay algún reclamo específico desde la cartera para aumentar Nosotros recursos? estamos alineados en el sentido de la continuidad de la inversión en empleo. Se está trabajando en eso. Ha habido ya el año pasado fue uno de los incrementos de gasto que se hizo, además de la primera infancia y de los asentamientos, fue fondos para, digamos, dar respaldo a la ley de promoción del empleo para sectores vulnerables. Eso está en pie, va a continuar, o sea que no hay nuevos recursos que estemos reclamando o planteando. Ahora, si me preguntás como partido independiente, sí. Claro. Me saco el sombrero del Ministerio de Trabajo y le digo, el partido independiente, nosotros creemos que es muy importante incrementar los recursos en la educación, incrementar recursos en ciencia y tecnología, en ese sentido la presencia de Radi y Paganini ayer en presidencia cuenta con una mirada no solo positiva, sino de aliento de parte del Partido Independiente, y la reforma de la gestión pública. Nosotros en ese sentido tenemos la convicción de que una vez por todas hay que hacer cambios en la estructura del aparato del Estado en un sentido de racionalidad, de ordenamiento, y en ese sentido apoyamos lo que... Bueno, en educación y seguridad creo que se va en ese camino, ¿no? Sí, Dentro de lo que es el en educación no hay duda. El presupuesto aumentar, ¿no? Sí, y yo creo que la tan mentada reforma del Estado, que en este caso tiene que ver con la gestión humana, es decir, con la distribución de los recursos humanos, ordenar la cancha desde el punto de vista de la estructura de recursos humanos, yo creo que es una señal importante. Ahí está Conrado Ramos desde la Oficina de Servicio Civil con una propuesta bien interesante, ¿no? Quería ir, ministro, a otro de los conflictos que nos está preocupando ahora en invierno, sobre todo por el abastecimiento, y es el del supergas. ¿Cómo está interviniendo en este momento el Ministerio? Y los calificaron como de tibio, ¿no? A la posición... Tibio el supergas. Desde el sector de los trabajadores, ¿De los trabajadores? sindicato de los trabajadores, calificaron de tibio la intervención, Guichón, justamente, que es el vocero, Bueno, la intervención la verdad del Ministerio. Por decirlo suave, no tiene ninguna razón. Desde que empezó este conflicto, que vamos a decir las cosas como son, empieza porque el gremio de Río Gas, el sindicato, se solidariza con el despido de un trabajador de una empresa que no era Río Gas, que era una empresa de abastecimiento, digamos, de servicios a Río Gas, de camiones, de transporte, y que además ese despido fue por un caso de notoria mala conducta. Violento. A partir de ahí empieza el conflicto en Río Gas. Entonces lo primero que habría que preguntarse es eso. Pero después hay sanciones de Río Gas a trabajadores de Río Gas, donde hay versiones encontradas entre la empresa y el sindicato. Es que nosotros como público no sabemos, sí. Tenemos las dos campanas totalmente opuestas y es como, ¿qué pasa? Bueno, ¿Cómo interviene el Ministerio? Es que el Ministerio no es un juzgado, claro. No es un lugar donde nosotros laudamos, sentenciamos, es un lugar donde nosotros mediamos. Y lamentablemente nosotros presentamos una propuesta el jueves pasado, una propuesta propia, diciéndoles, miren, esta es nuestra propuesta para arreglar el conflicto, y ninguna de las partes, ni unos ni otros, la contestaron, la respondieron, y por lo tanto después de eso tuvimos un fin de semana con dificultades porque hubo numerosos piquetes que se desarrollaron por parte del sindicato, con lo cual nosotros volvimos a convocar a las partes, a pesar de que no nos dieron respuesta sobre la propuesta del Ministerio, y nuevamente se constató un nivel de imposibilidad de acordar entre las dos partes. Nosotros lo que sí tenemos que decir con claridad es que este gobierno va a garantizar el acceso al supergas para toda la ciudadanía. Y obviamente hasta ahora ha sido así. Ha habido algunos problemas de demora, pero en términos generales no ha habido problema de abastecimiento.
Ahora nos preocupa enormemente el tema y lo que sí aseguro es que más allá de que la voluntad del Ministerio de Trabajo es alcanzar entendimientos, también la voluntad del gobierno todo es que la gente tenga acceso al supergas, que es un tema vital. Tú lo decías. ¿Algún tipo de para esencialidad se podrá obligarse. ¿Algún tipo de esencialidad se podrá declarar? No estamos planteando eso, y lo que sí estamos planteando es que las medidas que el gobierno tiene que tomar para garantizar el acceso las tiene que tomar. Y también las medidas que no son legales, como trancar los portones para que no salgan los camiones, esas cosas no las vamos a aceptar y vamos a actuar de acuerdo a la ley. Cada vez que ocurre una actitud de ese tipo, nosotros vamos a solicitarles que se retiren y si no se retiran, la policía hace lo que corresponde. Y así ha sido, no sé cuántas veces desde que empezó este conflicto, pero debemos llevar más de 10 veces que hemos tenido que actuar para abrir el espacio de que las garrafas circulen y se carguen y se transporten. Pablo, un tema que me interesa particularmente y seguro a muchos profesionales. ¿En qué consiste la nueva propuesta de la Caja Profesionales? Me queda 3 años y medio para jubilarme y la mano está complicada. La mano viene complicada con la Caja. Bueno, ¿en qué consiste esta nueva propuesta que tienen que estar evaluando también? Lo primero que hay que decir es que nosotros nos encontramos a mediados del año pasado con una situación que no teníamos en la agenda, que es que la Caja, no digo repentinamente, porque estas cosas no ocurren repentinamente, al revés. Desde mucho tiempo atrás venía acumulando una situación. O sea, fue la inacción, revienta claro, ahora por la inacción. Y de no asumir que la realidad era la realidad. Pero siempre no hay un representante del gobierno en la Caja Profesional. Y bueno, ¿pero y qué pasó? Bueno, los nuestros entraron. Ahora, bueno, claro, pero entonces. Este problema viene de bastante años para atrás, esa es la verdad. Pero bueno, ahora lo que hay que hacer es buscar soluciones. La última reunión que mantuvimos con el directorio de la Caja, quiero decir, el nuevo directorio de la Caja, que asumió en diciembre del año pasado, asumió con mucha responsabilidad la realidad, o sea, no actuó, digamos, negando la realidad, al contrario. ¿Y en esa responsabilidad está la reducción de sueldos también? ¿Reducción de sueldos en la responsabilidad? En toda la línea. Es así, en toda la línea, y hay cosas que probablemente tengamos que tomar decisión que implican iniciativas legislativas. Y bueno, en este momento hay una comisión bipartita que está empezando a trabajar para tratar de cerrar qué medidas se van a tomar concretas, porque las medidas están arriba de la mesa. Medidas tienen que ver con, ya se han tomado algunas por vía administrativa por parte del directorio de la Caja, y hay otras que ya se han mencionado, que tienen que ver con aumento en los niveles de aportación de los activos, algún tipo de colaboración de las personas que son pasivas, empezar a incorporar cambios en lo que tiene que ver con los parámetros de edades, etcétera, pero obviamente con criterios. No deja de ser de alguna manera que paguen justos por pecadores, ¿no? Bueno, lo que pasa es que se está extendiendo la edad, se está cambiando las categorías, implica que la gente todavía no se ha hecho nada de eso, pero pero sí está en el menú, como está en el menú a nivel del conjunto del sistema de seguridad social, una necesidad de reforma. Bueno, pero también hay que decir otra cosa. Tampoco, eso de justo por pecadores, tampoco se puede pretender que la ciudadanía toda banque el problema de un conjunto de ciudadanos que son los profesionales, que además tenemos, por nuestras características, un nivel de situación social, en términos generales, bastante mejor que el promedio de la ciudadanía. O sea, no es justo que cuando hay un problema en un subsistema que tiene que ver con un colectivo, la solución sea que toda la ciudadanía tenga que hacerse cargo. Estamos trabajando en la línea de encontrar caminos que permitan una mejora de la situación, afectando lo menos posible, obviamente, no afectando los derechos adquiridos. Exacto, porque si no, al final, en definitiva... No, los derechos adquiridos, claro, o sea, tampoco es justo que los profesionales tengamos que padecer el manejo inadecuado de ineptos durante mucho tiempo. Y bueno, esa es la verdad. Los eligen. Los eligen. Los que votan votaron... No, y una falta de control del Ejecutivo, ¿no? Y una falta de control del Ejecutivo también de años. Para terminar, es verdad. Y que integra, exacto. Eso es verdad. Y hay que decirlo, y yo soy el primero en reconocer que esto explotó ahora, pero seguramente venía acumulándose. Obvio. Y hubo momentos en que se ve que
miraron para el costado. Para terminar brevemente, ¿cuáles son los plazos del Poder Ejecutivo para presentar su proyecto de seguridad social al Parlamento? Bueno, en este momento todavía se está terminando de elaborar el texto del proyecto de ley y luego hay instancias políticas que se tienen que Previas transitar. a la presentación. Yo entiendo que sí. Sí, Muy bien. Ministro, muchas gracias. que anden bien. Gracias. Hasta pronto.